Ya está en línea uno de los 3 autores que tiene este libro que está presentándose por estas horas. El libro se llama El subsuelo de la patria, historia del movimiento de trabajadores excluidos, el MTE. Los autores son Santiago Leudat, Magdalena Toffoli y Juan Manuel Fontana. Con Juan Manuel Fontana estamos comunicados, los saludamos. ¿Cómo estás, Juan Manuel? ¿Cómo te va? Buenos días. Buen día, Miguel. Acá estamos en La Plata, de donde somos, con lluvia, pero agradeciendo que se comuniquen para difundir esta noticia, ¿no?, de la publicación del libro, que por estas semanas ya estará en todas las librerías. Editorial Prometeo, de paso decimos, de paso comentamos para que la gente busque. Juan Manuel, bueno, vamos por el principio. La historia del MTE siempre estuvo muy vinculado a la situación de los más excluidos, ¿no? Durante muchos años hubo como etiquetas que se siguen utilizando, ¿no? Cartonear, el cartonero, en fin. ¿Cómo comienza esta investigación? ¿Cuáles son los ámbitos? ¿Y con qué se encuentran al empezar a indagar un poco la historia de todo esto? Sí, como vos decís, el MTE, un poco para remontarnos al origen de la investigación, a propósito de los 20 años, ¿no?, de la historia del movimiento, que se cumplen un poco por estas épocas, ¿no?, en el 2022, en el momento del colapso del 2001, ¿no es así? Ya en el 2022 el movimiento ya se conforma, pero podemos decir que en los orígenes está un poco la sensibilidad, ¿no?, de un sector de la clase media, por ahí de la juventud, ¿no?, más de la clase media universitaria. Nosotros hablamos de un encuentro de clases sociales, ¿no?, en el origen del movimiento, y allí en una Argentina golpeada, ¿no?, por la década, ¿no?, del neoliberal de los 90, en fin, implosiona y el sector más golpeado, ¿no?, el sector más vulnerable, es ese sector precisamente que sufre o ha sufrido el desempleo sistemático, ¿no?, y se ha quedado sin la posibilidad de generar un ingreso que le permita garantizar su subsistencia. Entonces, como vos decías, ¿no?, el primer sujeto que está en el origen del movimiento es el sector que sale precisamente a cartonear, a rebuscársela para poder parar la olla, básicamente, ¿no? Entonces este grupo, nosotros nos encontramos al movilizarnos, ¿no?, para un poco a propósito de la fecha, pero también porque considerábamos que era una historia que no estaba debidamente contada, ¿no? Este grupo, te decíamos, que sale al encuentro, ¿no?, que se deja interpelar por ese grito de dolor, ese grito sufriente, ¿no?, del sector más golpeado, sale al encuentro y empieza con ollas populares, ¿no?, allí en Cava, sobre todo, en el microcentro, y empieza así, ¿no?, empieza como responder a una urgencia, ¿no?, la necesidad de responder a una urgencia y de acompañar, ¿no?, a ese sujeto emergente que empieza a organizarse, ¿no?, a partir de los años 2000, de los primeros años de la década del 2000, y en ese proceso de organización, de autoorganización, en ese encuentro de clases, como nosotros decimos, surge este movimiento, ¿no?, que es un movimiento que pone en la centralidad, en respuesta un poco a lo que preguntabas, al trabajo, ¿no? Y eso para nosotros constituye una novedad que nos interesaba poner, ¿no?, en evidencia. O sea que mientras, si bien no he podido leer el libro, cosa que me prometo hacer, me daba la impresión de que también hay un aspecto que yo no sé si ustedes lo pensaron, imagino que sí, que este libro hoy, en este momento y en este contexto, tranquilamente funciona también como una herramienta política, pensando en el tema de lo cíclico, ¿no? Porque si la historia del MTE se remonta a 2001, a esa crisis que además costó muchas víctimas, murió gente, ¿no?, en todo ese proceso, tranquilamente hoy... 39 personas. Exactamente, sí. Tranquilamente hoy este es un texto que tiene que servir, imagino, junto con otros que analicen este proceso, como una herramienta para continuar pensando en lo que nos ha pasado y en lo que hay que hacer de aquí en más.
Coincido, Miguel, y ese fue un poco el espíritu que animó, ¿no? La investigación, que además se nutre de decenas de entrevistas, de 45 entrevistas, para ser más preciso, o más, ¿no? En total, porque una de nuestras compañeras que hizo la tesis, su tesis de grado, ¿no? Venimos nosotros, todos nosotros, venimos de la universidad, nos hemos formado en la universidad pública, ¿no? De calidad, la Universidad Nacional de La Plata, y ella tenía ya una serie de entrevistas que había elaborado, ¿no? Para también como insumo para su tesis de grado. Entonces, son muchas entrevistas, es mucho el trabajo de campo, y el espíritu que lo anima es un poco esto que vos decís, ¿no? Es de alguna manera poner en valor lo que para nosotros es una centralidad del movimiento, ¿no? Una de las centralidades del movimiento, que es la vocación de construir poder popular, ¿no? Hoy, en esta coyuntura, más que nunca, el balance del campo popular, del campo nacional popular, tiene que pasar un poco por este eje, ¿no? Por esta coordenada, en el sentido de que mirar, ¿no? La capacidad de organización y la capacidad de, digamos, de darse, ¿no? Nos referimos a los movimientos sociales, de darse a sí mismos eso, ¿no? Una agenda reivindicativa centrada en la búsqueda del reconocimiento de ese sujeto como trabajador, principalmente o inicialmente el cartonero, pero después este movimiento, el MTE en particular, y los movimientos sociales ligados a lo que nosotros llamamos la economía popular, se han organizado en ramas y han, como digo, construido una agenda reivindicativa centrada en los derechos no reconocidos de este sujeto como sujeto trabajador, no ya como sujeto desocupado, ¿no es así? Y además enfatizo esto porque en esta coyuntura donde se amenaza, ¿no? con la destrucción de lo que se llaman vulgarmente planes sociales, programas sociales, ¿no? Que son programas que más que nada procuran atender urgencias, estamos en el peor de los mundos, ¿no? No solo ya no se reconoce a ese sujeto como sujeto trabajador, como sujeto que contribuye activamente, ¿no? a la economía nacional, y también a la organización comunitaria, ¿no? de nuestra nación. No se lo reconoce ya como sujeto trabajador, se lo descalifica con, en fin, adjetivos ¿no? Despectivos, peyorativos, y estamos en esta coyuntura. Es importante remarcar un poco los alcances de esta historia y hacer este balance de que tal vez uno de los grandes déficit, ¿no? de la política pública del gobierno saliente es no haber apostado precisamente a reconocer a este sujeto como un sujeto con capacidad de participar de la elaboración de la política pública. Lo ha hecho tal vez, pero en una medida insuficiente, y de impulsar una nueva comprensión, una nueva concepción, ¿no? de los trabajadores de la economía popular como sujeto activo, ¿no? en un proyecto de desarrollo nacional. Ahora te llevo a otro punto que me parece que también es importante, insisto, tengo que leer el libro, ¿no? Eso está claro. En todo proceso, en este proceso en particular, también hay liderazgos, ya sea como sea que se hayan constituido, liderazgos que también han atravesado toda una etapa. ¿Hay un recambio? En el libro aparece, o para ustedes apareció como pregunta, ver también el proceso interno dentro del propio MTE de la incorporación de nuevas generaciones a la dirigencia, a las dirigencias. Sí, eso se puede ver, ¿no? Con mucha claridad. A lo largo del libro se compone de una introducción, ¿no? de 6 capítulos, y después tiene unas palabras finales, pero incluye también unas palabras preliminares de Juan Grabois, ¿no? Como figura que en los últimos tiempos realmente ha ido emergiendo, ¿no? Y es una de las figuras también de este nuevo liderazgo, o de estos nuevos liderazgos que han ido cobrando importancia justamente en el proceso de conformación, ¿no? de estos movimientos populares que son, digámoslo rápidamente, ¿no? son los responsables o son los que han garantizado
de alguna manera la cohesión social, ¿no? En estas décadas, en estas 2 décadas, por lo que los nuevos liderazgos me parece que han ido emergiendo. La figura de Juan Grabois es una de las más descollantes, pero también otras figuras, ¿no? Que como nosotros contamos en el libro, en uno de los capítulos finales, se han ido incorporando, ¿no? a la estatalidad, ¿no? Con las tensiones que eso ha producido al interior del propio movimiento, del MTE en particular, pero de los movimientos populares en general. Me refiero a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, hoy la UTEP, antes la CETEP, ¿no? La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Con las tensiones del caso, varios de esos compañeros han ido constituyendo nuevos liderazgos. Porque esto, Miguel, quiero ser claro, como nosotros, como autores del libro, ¿no? Vemos con mucha claridad, o intentamos remarcar con mucha claridad, que uno de los ejes cardinales del MTE en particular es el de impulsar el protagonismo de los propios trabajadores de la economía popular. Es decir, que tomen un poco la palabra, que con voz propia intervengan en la escena pública y ocupen roles de conducción, ¿no? En el propio movimiento, en primer lugar, pero también impulsarlos como figuras, ¿no? Dirigenciales en la escena social, en la escena política en general. Entonces, además de Juan Grabois, cantidad de compañeros, cantidad de referentes, ¿no? Que han ido emergiendo en el MTE, hoy son funcionarios públicos, ¿no? E impulsan, llevan adelante programas, políticas públicas surgidas en el seno de los propios movimientos populares, ¿no? Uno de los casos más reconocidos es tal vez el RENAVAP, ¿no es así? En la Secretaría de Integración Sociourbana, a cargo de la cual está Fernanda Miño, ¿no? Una compañera del MTE que ha salido de la Cava, de la Villa Cava, y que ha sido realmente una de las funcionarias que ha logrado impulsar una de las políticas públicas más virtuosas del gobierno saliente, ¿no? Y que ha surgido, como digo, en el seno de los propios movimientos. Así que coincido, sí, nuevos liderazgos emergentes, generacionalmente también, ¿no? Con otra visión de lo político, pero sobre todo impulsando proyectos, ¿no? De cambio, de transformación social desde abajo. Última cuestión, y esto ya es por fuera del libro, o capaz que en el libro también esté, ¿no? El análisis de las nuevas derechas. Está claro que entre los seguidores de Milei, o quienes votaron a Milei, hay también gente de los lugares más excluidos y golpeados de esta sociedad. Es muy probable que así sea. También gente muy joven, gente mayor, en fin. ¿Qué reflexión te merece la aparición de estas nuevas formas de la derecha, no solo aquí, ¿no? ¿Y qué características puntuales te parece también que tiene como distintivas este fenómeno que es Milei? Sí, ahí, para no ir muy extenso, ¿no? Porque es tal vez el tema más álgido para nosotros en esta coyuntura, y como vos bien marcás, ¿no? El voto a Milei, a la Libertad Avanza, ha sido un voto que transversalmente recorrió toda la clase trabajadora, ¿no? Y que en particular involucra, es decir, lo han votado muchos de los trabajadores que hacen parte de esto que nosotros llamamos el campo de la economía popular, ¿no? Que recordemos, estamos hablando de trabajadores, los trabajadores que mayormente hacen parte de este sector, del sector de la economía popular, son trabajadores excluidos del mercado formal, del llamado mercado formal del trabajo registrado, ¿no? Entonces, este sector, el sector, digamos, que no está bajo relación de salarial, ¿no? Mayormente, ¿no? De dependencia patronal, se ha inclinado en un porcentaje elevado, ¿no? No tengo acá el número, pero es un porcentaje elevado a votar a un gobierno que, como decíamos hace un rato, ¿no? Es más que probable que avance precisamente en la dirección de lesionar sus propios derechos. Así que un poco la reflexión que nos merece, insisto, es un tema que hay que pensarlo, que hay que trabajarlo en conjunto, que hay que seguir un poco
metiendo un poco el dedo en la llaga, porque es uno de los balances que corresponde hacer, ¿no? Creemos nosotros, y en mi caso en particular, que esto se explica o se debe mayormente a una gran incomprensión, ¿no? Por parte de lo que decíamos hoy, es la dirigencia del campo nacional popular, una gran incomprensión respecto del fenómeno de la economía popular en particular y del sujeto, ¿no? Del sujeto que encarna a este sector, que es el sujeto trabajador excluido del mercado de trabajo, ¿no? Lo que grosso modo se suele llamar informalidad, ¿no? O sector informal. No es solo precarización, no es solo trabajo precarizado, ¿no? Sino trabajo que no está bajo la esfera de lo que nosotros solemos identificar como trabajo registrado. A ese sujeto no se le ha dirigido, no se lo ha tomado seriamente en cuenta a través de una política pública integral, ¿no? Que lo piense o que sea capaz de pensarlo como sujeto activo, ¿no? En un proceso de desarrollo humano integral, como proponen los propios compañeros de la economía popular. En ese sentido, creo que esa falta de capacidad para ver, ¿no? Para ver a ese sujeto emergente que, recordemos, estamos hablando de cerca de la mitad, ¿no? De la población en condiciones de trabajar, ¿no? Creo que no se le han destinado, digamos, no se lo ha tomado como un interlocutor de peso. Insisto, hay cantidad de programas, el programa Potenciar Trabajo, cantidad de políticas públicas, mencionábamos recién el RENAVAP, ¿no? Y podríamos mencionar otras, que son virtuosas, pero no bastan, ¿no? Realmente nos debemos al interior del campo nacional, del campo popular, una discusión seria en relación con cuál es el rol que le reconocemos, ¿no? O que tiene este sujeto en un proyecto de cambio social, ¿no? Necesitamos, y esto lo intentamos marcar en el libro, pensar en que se vienen tiempos difíciles, ¿no es así? Se viene una coyuntura donde más que nunca hay que apostar a un proyecto societario que ponga en el centro, al ser humano, que ponga en el centro a las necesidades humanas, comunitarias, sociales, y dejar una vez que tengamos capacidad de incidencia, ¿no? en el debate público, dejar de pensar bajo lentes que realmente pueden ser muy seductoras, estos cantos de sirena, ¿no? Donde se pone en el centro a la libertad, pero se habla mayormente de libertad de mercado, de libertad para aumentar la rentabilidad, ¿no? De las ganancias y no de las necesidades humanas, sociales y comunitarias. Así que en ese sentido, para finalizar, en respuesta a lo que vos planteabas, Miguel, creo que sí, que las estrategias de las nuevas derechas han sabido interpelar mucho más a este sujeto con su retórica de libertad individual que los propios gobiernos populares a la hora de tomar la conducción, ¿no? Perfecto. Bien, el libro se va a ir presentando en la medida que se pueda de este modo, con entrevistas, va a haber presentaciones también en Buenos Aires y La Plata. Ciertamente, la idea inicial era que ahora, a propósito justamente de estas fechas tan sensibles para nosotros, del 19 y 20 de diciembre, ¿no? Que el 20 probablemente lo estemos presentando en algún lugar más o menos emblemático por el que se ha edificado, ¿no? El movimiento de trabajadores excluidos. Estamos viendo eso, probablemente sea la primera presentación allí y después haremos, una recorrida a nivel federal, a nivel nacional, con humildad siempre y con vocación de acompañar para invitar a pensar, ¿no? En la relevancia que han tenido los movimientos sociales, los movimientos populares, sobre todo como el MTE, con esta capacidad de poner, insisto, en el centro al trabajo que ya realizan millones de argentinos y de argentinas día a día, ¿sí? Que han sido expulsados, que han sido dejados al margen, ¿no? Al costado del camino, que han sido descartados por el capitalismo dependiente, que de alguna manera hace estragos y nos cuesta identificar, nos cuesta ver, ¿sí? Con una mirada humana, ¿no? El aporte sustantivo de todos estos compañeros. Así que estaremos presentando, sí, allí y después avanzaremos por todas las provincias en lo posible. Dale. Muchísimas gracias, Juan Manuel.
Miguel, muchas gracias a ustedes por comunicarse. Charlábamos con Juan Manuel Fontana, uno de los autores, junto a Magdalena Toffoli y Santiago Leudat, de este libro que se llama El subsuelo de la patria. Hay varios libros con ese nombre, estaba viendo. Recordaba que esta es una frase que usaba Scalabrini Ortiz, pero bueno, otro día hablamos de eso. Sí, hay otro libro más con ese nombre. Eso me sonó, porque tiene un nombre más completo, es El subsuelo de la patria, historia del movimiento de trabajadores excluidos, ¿no? Y lo editó Prometeo y se está distribuyendo en todo el país. Es una historia del MTE, de sus comienzos, de los primeros militantes que este movimiento tuvo, apenas una docena, un poquito más de una docena, y bueno, el crecimiento que ha logrado a lo largo de los tiempos, anclado básicamente, al menos en sus inicios, en la militancia universitaria, y de ahí expandiéndose y penetrando fuertemente a partir de 2001, con el tema de la crisis terrible que tuvimos también allí, en los sectores excluidos, ¿no? De ahí incluso también el nombre del movimiento. Eso es lo que revisa, expone este libro que acaba de publicarse.